único culto agradable a Dios, la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio que limpia y purifica de todo pecado y que nos santifica. Son todos bienvenidos. Para celebrar la Eucaristía es necesario estar atentos desde que comienza hasta que termina. Si ustedes centran atención en cada palabra que sale del labio del sacerdote, ustedes pueden vivir la Eucaristía como debe ser. Si no, estarán como un muerto, misa de cuerpo presente, más nada. Tenemos que tener la concentración y la atención para vivir lo que estamos celebrando. Les invito a que delante de Dios reconozcamos con humildad y sencillez que somos pecadores y pidámosle a Él que tenga misericordia. En un momento de silencio reconozcamos los pecadores. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios y Jesucristo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
rogamos, Señor, que guarde con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Vamos con atención a escucharle. Libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos
hechos tus obras. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva
barca mar adentro y eche sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron la barca a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Pueden sentarse. Hoy, queridos hermanos, el Señor nos invita a reflexionar a través de su palabra. Y tiene que estar aquí porque yo no le voy a estar pregando. Aquí se busca una silla si quiere. O sea. Hermanos, hoy el Señor nos invita a reflexionar. Yo solamente quiero una cosa: que ustedes pongan la lupa. Así, que pongan la lupa. Yo no les voy a decir nada que no esté en la palabra. Solamente nos vamos a detener en el capítulo 5 de San Lucas y vamos a poner la lupa para ver y hacerle zoom, para ver con claridad lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje de las Escrituras. Comencemos. Cierto día, Lo vamos a leer de la Católica. No, tráigame la Reina Valera. ¿Por qué quiero la Reina Valera? Para que ningún protestante me diga: eso está en la Biblia de ustedes, no en la nuestra. La voy a leer de la Reina Valera. Para que el protestante diga: ah, no, aquí está en la Biblia mía, me queda creer o no creer. Vamos a ver. aconteció ¿Qué aconteció? Nosotros no estábamos, San Lucas nos cuenta. ¿Aconteció? que estando Jesús ¿Quién? Ese nuestro Señor. Estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿qué es lo que, según la Biblia, quiere escuchar la gente? La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Si le pone un poquitico más, Pedro, se daña. Si le pone un poquitico más. La gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Y Jesús viene y nos da un ejemplo. Encuentra a la gente deseosa de escuchar la palabra de Dios y Jesús se detiene a predicarle a la gente la palabra de Dios. Si nosotros los curas y si ustedes los laicos siguiéramos el ejemplo de Cristo,
seríamos capaces de hacer lo mismo que Él hizo. Predicarle a la gente la palabra de Dios. Y cuando una persona se lo cree, obsérvelo, yo lo he creído y ando por el mundo predicando la palabra de Dios y para la muestra un botón. Ustedes vienen de tan lejos, miren el sol radiante, miren cómo está pegando el sol y sin embargo ustedes están escuchando la palabra de Dios, no les importa. Porque lo que dice la Biblia se cumple. La gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y Jesucristo vino precisamente con una misión, a darle a la gente la palabra de Dios, y la gente en multitud acudía a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bello! ¿Cómo sería que ustedes y yo nos convenciéramos de esto? Mucha gente que querría escuchar con atención, el tiempo que fuese, la palabra de Dios. Sigue. Y Jesús vio 2 barcas. Pongan la lupa. ¿Cuántas barcas vio Jesús? 2. ¿Por qué la Biblia dice que 2 barcas? Para mostrar que Jesús tuvo opción de hacer otra cosa. Tuvo opción a elegir, que nadie le impuso escoger la de Pedro, que ya van a ver. Ustedes van a ver que según la Biblia, Jesucristo nadie lo obligó a fundar la iglesia en la barca de Pedro. Es decir, la iglesia donde Pedro sea el capitán de esa barca. 2 barcas. Nadie me puede decir que obligaron a Jesús. Jesús libremente escogió, y van a poner la lupa para que vean que Jesús escogió la barca de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué no escogió la otra? La Biblia trae una enseñanza teológica. Aquí debe haber una enseñanza, o si no, ¿para qué está escrito? Si no es para enseñar al pueblo. Y para enseñarle al pueblo la palabra de Dios, porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está escrito que había 2 barcas. Y pongan cuidado, está escrito que escogió Jesús la de Pedro. Pongan cuidado, otra vez. Y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Por qué la Biblia se detiene a resaltar que Jesús se montó en la barca de Simón y no en la otra? Para gritarle teológicamente al mundo que Él sí está en la barca de Pedro y no en la barca de los protestantes que está al lado, pero que no es la de Pedro, que sí son pescadores, pero ahí no está Jesús. Jesús no garantiza que va a estar en la otra barca. El mundo entero ha de saber que Jesucristo escogió una barca, y en esa barca es la que usted y yo debemos estar, donde está Pedro como capitán. Ya van a ver a Pedro como capitán de la barca, ya lo van a ver. Escoge la barca. Por eso ustedes verán que la iglesia está representada como una barca y tiene a Pedro como capitán. Y en esa barca Jesús se monta. Y ustedes van a ver que Jesús no es el capitán de la barca. Él se monta en la barca. Él está en la barca. Pero van a poner la lupa y van a descubrir que Jesucristo quiso que el capitán, que el que dirigiera, que el que guiara, que el que remara la barca hacia mar adentro fuera Pedro. ¿Por qué Jesús no dijo, ven para acá Pedro,
yo soy el capitán, yo voy a remar mar adentro, dame, no me quite el puesto. Teológicamente la Biblia está mostrando que Jesucristo permite que Pedro sea el capitán que lleve la barca donde él está, que es su iglesia, mar adentro. ¿Por qué? Porque Jesús quiere pescar mucho, mucho, en cantidad. Solo los protestantes, y por eso se llaman protestantes, solo los protestantes van a protestar porque Cristo se montó en la barca de la Iglesia Católica, la que dirige Pedro. Y ellos, por ignorancia, no se montan en esa barca, sino se monta en la barca de al lado, donde no está Cristo. Oye, repiten. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿Otra vez? la cual era de Simón, ¿Otra vez? la cual era de Simón, ¿Pusieron la lupa? Era la de Simón y Jesús se montó ahí. En esa barca estamos nosotros. Orgullosamente. Ahí está Jesús con nosotros. ¿Para qué me voy a ir a la otra barca? ¿Para qué? Tonto el que se vaya a la barca de al lado. El que se meta protestante, pobrecito, no sabe lo que hace. Está dejando la barca de Pedro, pero dentro de la barca de Pedro está Jesús. Si este pasaje de la Escritura no tiene una enseñanza teológica para nosotros, entonces ¿para qué lo escribió San Lucas? Entonces, ¿por qué decimos que es palabra de Dios? Entonces, que algún teólogo me diga qué significa eso de que Jesús coge la barca de Pedro y se monta en ella y le dice a Pedro, le rogó que la apartase de la tierra. ¿qué es lo que tiene que hacer Pedro con la iglesia? Apartarla de la tierra. Apartarla de la tierra. Enseñarle no las cosas mundanas. Apartarlo de las cosas mundanas. Del pecado, del mal. Apartarlo de la tierra. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca. Protestantes que me escuchan, Jesucristo sigue enseñando en el mundo entero, pero desde la barca de Pedro, no desde la barca de ustedes, de las sectas, la que está al lado. No, desde la barca de Pedro. ¿Qué significa teológicamente que Jesús se sentó? Que está muy a gusto, que está instalado, que está en el lugar preciso, gustoso, en su trono. Tiene su sede, tiene su trono en la barca de Pedro y comienza a enseñar desde la barca. ¿Recuerdan? Analicen la frase. ¿Se sentó? Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca. Enseñaba desde la barca. La barca es la iglesia. Y Jesús sigue enseñando desde la iglesia. Desde la iglesia donde está Pedro como capitán. ¿Por qué dice que Pedro como capitán? Porque le dijo a Pedro que la apartara de la tierra y remara mar adentro. Jesucristo puso como capitán a Pedro. Es él el que va a llevar la barca mar adentro.
Y desde esa barca, Jesucristo hace que la palabra de Dios llegue al mundo entero. Por eso le dijo a los apóstoles, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Y dijo también, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Desde la barca está llevando la palabra al mundo entero. Lucas 10:16, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Al que ustedes rechazan, a mí me rechaza. En castellano, el que se monte en la barca de Pedro, se monta conmigo. El que lo escucha a ustedes, a mí me escucha. Pero el que lo rechaza y se monta en la otra barca, a mí me rechaza. Sí. Enseñaba desde la barca a la multitud. El mundo entero. Jesús es católico, universal. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Dijo. boga mar adentro. Otra vez, ¿qué le dijo a Simón? Boga mar adentro. Capitanea, rema, mar adentro. ¿Ven la autoridad que Jesús ejerce sobre Pedro? La orden que le da. La orden que Jesús le da es, la barca usted la va a remar mar adentro. Dice un protestante, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que sea Pedro, yo quiero que sea Pánfilo. Mi respeto. Pero la Biblia dice que Jesús quiere que sea Pedro. Le dice a Simón, rema mar adentro. Yo quiero que sea Pedro el jefe, el capitán, el que dirija la barca, el que lleve la barca mar adentro. Yo quiero que sea Pedro. Dicen los protestantes, y por eso se llaman protestantes, yo no quiero que sea Pedro, yo quiero que sea mi pastor. Pues móntese en la otra barca. Ahí hay otro. Pregunto, ¿escucharon de quién era la otra barca? No, porque quiere decir que la pueden agarrar los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, los mormones, todas las sectas. Ahí la agarra y el pastor a dirigir esa barca, el que quiera, el que le dé la gana, móntese en esa barca y vete. Pero ahí no es la barca de Cristo. En la barca de Cristo ya tiene nombre, ¿quién la va a guiar? Pedro. En la otra barca la puede guiar el que le dé la gana, porque ahí no dice de quién es. Por eso, cada pastor tiene su propia barca, su propia iglesia, y la dirige como a él le dé la gana. Pero no es como Jesús manda. Jesús dice es a Pedro. Pedro, rema mar adentro. Que quede constancia al mundo entero con la palabra de Dios, que Pedro está ejerciendo un mandato, un ministerio que Jesús le dio, de llevar su barca mar adentro. Y ahí está montado Jesús. Y desde ahí Jesús hace que la palabra de Dios llegue a la multitud. Sigue. Y echen vuestras redes. Y Jesús le dice a los apóstoles, en la persona de Pedro, que hay que echar las redes desde la barca de Pedro. Protestantes que me escuchan en el mundo entero, ustedes lanzan las redes, pero no desde la barca de Pedro. Ustedes andan en la barca de ese fulano, no pone nombre en la Biblia, llámele su pastor como quiera, y ustedes comienzan a tirar las redes desde la barca de ese fulano pastor y no la de Cristo. Cuando Jesús manda a echar las redes desde la barca de Pedro. Si hoy yo le estoy predicando y le estoy predicando en la iglesia de Jesucristo, es porque la Biblia dice que las redes hay que tirarlas desde la barca de
Pedro. Por eso el mundo entero hoy está escuchando a través de las redes sociales la palabra del Señor que Cristo le dirige a la multitud, pero desde la barca de Pedro. Y a ustedes escucharán los protestantes tirar las redes, pero desde la barca de cada pastor de ellos. Sí. Y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Se lo traduzco en castellano. Señor, tenemos un mundo vacío. Tenemos un mundo donde la gente no quiere nada de Dios. Donde es perder el tiempo ir a predicar la palabra de Dios. Donde es perder el tiempo lo que se hace. La gente no quiere buscar de Dios. La gente está vacía, seca como la tierra, en pleno verano. La gente no quiere nada de Dios. ¿Y tú no nos mandas a tirar las redes? ¿Nos manda a predicarle al mundo? Y escuche lo que dice Pedro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Católicos, aquí está la clave de por qué predicar el Evangelio. Un solo motivo para predicar la palabra de Dios. Mas en tu palabra echaré la red. El único motivo que tiene el católico para salir a predicar el Evangelio es creerle a la palabra de Dios que dice: vaya a predicar el Evangelio a toda criatura. Yo sé que es difícil y el mundo no quiere escucharlo, pero en tu nombre, en tu palabra, porque tú lo mandas, yo voy a tirar las redes. Que la gente me escuche, que la gente no me escuche, a mí qué me importa. Yo voy a obedecer tu palabra. Punto. Anoche tiramos las redes y pescamos. Ustedes lo vieron y quedó grabado. Y hoy ustedes van a ver que esas personas que volvieron a la iglesia, hoy la vamos a introducir en la iglesia formalmente como lo manda la iglesia. Van a pasar aquí al frente cuando yo se los pida y los vamos a recibir en la iglesia como lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Porque hay que tirar las redes en nombre de Dios. Por tu palabra tiraré las redes. Siga. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. No solamente 2 o 3, gran cantidad. En el mundo entero, gran cantidad de protestantes están regresando a la barca de Pedro. Gran cantidad. Pescaron una gran cantidad de peces. ¿Desde qué barca? Desde la de Pedro. Pregunto, ¿y la otra barca? Vacía. Vacía. Porque esa otra barca no es la de Cristo. ¿Por qué San Lucas no dijo solamente que había una barca? ¿Por qué dijo que 2? Y Cristo se montó en una y la otra se quedó ahí sin nada. Para demostrarnos que las sectas estarán por allí. Pero que ahí no es donde Cristo quiere que pesquemos. Cristo quiere que pesquemos desde su barca, donde Él está. ¿Cómo sabemos que es la barca de Él? Porque es la de Pedro, la que Pedro dirige, la que Pedro guía. Ahí está montado Jesús. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Apareció la otra barca, otra vez. Entonces hicieron señas
protestante, evangélico, testigo de Jehová, adventista, mormones, vengan. Los que están en la otra barca, no dice católicos que están en la barca de Pedro donde está Jesucristo, váyanse de la barca y váyanse de la otra. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Jesucristo dice, ustedes los católicos que están en la barca de Pedro donde está Jesucristo y están pescando como Dios manda, quédense ahí. Pero ven la tarea que nos pone. Comiencen a gritarle, a hacerle señas a los otros de la otra barca. Vengan. ¿Quieren pescar? ¿Quieren comer? ¿Quieren alimentarse? ¿Quieren salvarse? ¿Quieren al maestro? Vénganse. Aquí está. ¿Dónde? En la barca de Pedro. Católicos, ustedes están haciendo lo que dice la Biblia, llamando a la gente de la otra barca. No, católicos, no lo están haciendo. Y no están permitiendo que la gente se alimente. No están permitiendo que la gente conozca a Cristo. Con una tontería que dicen ecumenismo. Que sigan en la otra barca. No, vengan. Si supieran que el Vaticano II y que la Iglesia Católica del Vaticano II, en el Unitatis Reintegratio del 1 al 12, muestra lo que es ecumenismo. Con palabras distintas, pero dicen lo mismo. ¿Qué es el ecumenismo? Donde los pastores de esta iglesia y los pastores de la Iglesia Católica en público exponga cada uno su doctrina basado en las Sagradas Escrituras hasta que todos lleguemos a participar en la única Eucaristía que está en la única iglesia, una y única iglesia que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Lo dice el Vaticano II. ¿Qué está diciendo? Que hay que decirle a los demás, vengan, y mostrárselo con la Biblia, donde está la verdad, para que se vengan. Y ustedes son testigos de que cuando se muestra, la gente se viene. Se viene. Los que quieran buscar a Cristo, los que quieran de verdad seguir al Señor. Otra vez, Luis, repítelo. Católicos, no se queden dormidos, escuchen. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. A los cristianos evangélicos, háganle señas. Vénganse. ¿Por qué estamos dormidos? Teológicamente la Biblia nos está diciendo que hay que llamarlos, que hay que predicarles, atraerlos a la barca de Cristo. Sigan. Para que viniesen a ayudarles. ¿Para qué? Para que no trabajen allá en aquella barca, porque ahí están perdiendo el tiempo, ahí no van a pescar nada, ahí no se van a salvar. Vénganse, ayúdennos. ¿Quieren predicar la palabra de Dios? Vamos a hacerlo desde la barca de Pedro, donde está Cristo. Vengan, ayúdennos. ¿Quieren ir casa por casa? Vengan, pero como católicos, no como protestantes. Vengan, ayúdennos. No dice la Biblia, déjenlos a ellos tranquilos allá. La mies es mucha, pero los trabajadores poco. Vengan. Y vinieron. ¿Qué? Y vinieron. Católicos, ¿qué? Y vinieron. No sean pesimistas. Ay, no, es que los evangélicos nunca se van a convertir. Escuchen lo que dice la Biblia, que sí se van a convertir. Yo tuve una oportunidad allá
Saludo ya al cantante ya de música llanera en Venezuela, ¿cómo que llama? Ay, amigos, se me olvidó el nombre suyo. Bueno, ahorita me acuerdo. Cantante de música llanera en Venezuela. Yo fui a dar una enseñanza como aquí. Y apareció alguien y era un cantante profesional. Ricardo Leal. Saludos, Ricardo Leal. Apareció un cantante de música profesional, de música llanera, un profesional. Pero yo no sabía, como yo no escuchaba música, no sabía. Lo que sí sé es que estaba yo predicando y llegó el hombre y se paró ahí, acuerpado así, bien presentado, ¿verdad? Y que la gente lo conocía, y yo digo, varón, lo que estás diciendo es pura mentira. Eso no es verdad. Vengo a decirle la verdad. Y le dije, me parece excelente, tome, quita el micrófono. Y comenzó el hombre, así, con autoridad, como son los protestantes, ¿no? Ustedes los conocen, ¿no? Y la gente que estaba en el retiro, este evangélico va a convertir al cura. Porque no me conocían. Este evangélico va a convertir al cura. Y el hombre hablaba así con... Después que terminó, pues agarré yo y le dije, no, la Biblia dice esto. Y me puse a comprobarle que lo que había dicho era mentira. Y como él habló así duro, fuerte, con autoridad, pues le hablé duro, fuerte, con autoridad. Lo que igual no es trampa. Y yo dije, este hombre me va a mentar la madre y más nunca va a volver. Y luego cuando terminamos, ya el tiempo se cumplía, le dije, y si quiere más, mañana voy a estar en tal parte a tal hora. Dijo, mañana estaré allá. Y yo dije, no le creo, pero bueno. El otro día cuando comencé, el hombre estaba ahí. Y comenzó a atacarme de nuevo. Pácata. Y ya está grabado, solamente que no lo hemos montado porque son como yo creo que son como 10 horas. Porque ha sido uno de los protestantes que más ha aguantado, pero también que más chispa tenía. Sí, tenía muchos argumentos, pero él quería gastar todos los argumentos, y comenzó con un tema y con otro, y toma y con cita, y el hombre manejaba la Biblia. Pues no le digo que mínimo 10 horas, por eso no lo montaba porque es muy largo, pero algún día esto lo monto. Y llegó, y tac, todo el día. En la tarde dijimos, bueno, un receso, vamos a comer y volvemos. Y cuando yo estaba terminando de comer, el hombre fue y se trajo al pastor. Y llegó el pastor, que iba a hablar conmigo. Le dije, no, yo estoy comiendo, esperé que yo termine. No, ya, no hablo. Yo tengo derecho a comer, he trabajado todo el día. No, que usted tiene miedo. No tengo miedo. Si quiere, espera que termine de comer a ver si tengo miedo. Le rogaron, y el hombre se quedó. Después de que comí, hay una tarima, ustedes lo verán, hay un carro grande, arreglado, y hablamos sobre la Eucaristía. Y comencé a debatir con él. Pero resulta que el alumno superó al maestro. Era más bravo el cantante que el pastor. Sabía más el cantante que el pastor. Sabía más Ricardo. Y Ricardo, cuando vio que el pastor no salió con nada, se desinfló. Al otro día le dije, continuamos, porque eran 3 días. El domingo dijo, allá estaré. El domingo llegó, pero ya no atacarme. El domingo solamente decía, tengo una pregunta, ¿se la puedo hacer? Sí, claro. Taca. La gente después de 3 días dijo, eso es perder tiempo, hablar con los protestantes es perder tiempo. Los protestantes no se convierten. Yo calladito. Yo sé que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra y sin que nadie se dé cuenta va creciendo. Y un día dará fruto. Pasó como 5 meses, 6 meses, y un día estaba yo en el seminario cuando recibí una llamada. Aló, con el padre Toro. ¿Sí? ¿Sabe quién le habla? No. El cantante Ricardo Leal, de música llanera. ¡Oh, qué alegría! Dijo, ¿ya vio el periódico de hoy? Le dije, no. Dijo, vea el periódico. ¿Y eso? Decidí volver a la Iglesia Católica. Y
Y ahora adelante voy a servirle al Señor. Y está escrito en el periódico, salió por el periódico. Le dije, Ricardo, te felicito. Y ahora canta al Señor en la iglesia de Cristo, en la barca de Pedro. Pasó el tiempo, pero, oye, sí se puede. ¿Cómo es que dice Luis? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y vinieron. Ricardo Leal vino. Ustedes van a ver, hoy los que van a regresar a la iglesia vinieron. Y los vamos a recibir públicamente en la iglesia. Vinieron. ¡Ah, qué maravilla! El problema es que los católicos no se lo creen. El problema es que a los católicos le vendieron una idea falsa. ¿Saben cuál es la idea? Que no me escuchen los protestantes. Protestantes, tápense los oídos. A los católicos le enseñaron que los evangélicos sabían muchísimo. Eso se sabe en la Biblia al derecho y al revés. No, católicos, no. Ellos se aprenden 5 citas, 10 citas y se le escupe a usted en la cara. Y en la tierra del tuerto, no, en la tierra de ciego, el tuerto es rey. Como ustedes no conocen nada, viene un protestante y aprende 10 citas y usted queda... ese sí sabe. Los protestantes no saben nada de Biblia. Tienen doctrinas falsas, hablan, dicen. Pero a la hora de fundamentarlo en la Biblia, cuando usted le dice, si el gato es blanco, muéstreme los pelos, no son capaces de hacerlo. ¿Por qué me maldicen a mí? Vean, para que vean los programas ahorita como están los protestantes en México revueltos. ¿Y saben qué es lo que dicen? Hijo del diablo. Ese cura Toro es el hijo del diablo. Pues si es el hijo del diablo, ¿por qué no vienen y me sacan corriendo con la palabra de Dios? ¿Por qué no vienen y me quitan la máscara? Si es el hijo del diablo, ¿por qué no vienen con el poder de Dios a expulsar ese demonio que tengo? ¿Qué es lo que pasa? Porque ellos no conocen las escrituras. Ellos hablan de la Biblia. Lo que les llega a la cabeza, ellos dicen, está escrito en la Biblia. Y usted dice, como los evangélicos saben muchísimo, eso tiene que ser verdad. Eso está en la Biblia. Dice la Biblia, le hicieron señas y vinieron. Siga. Y llenaron ambas barcas. ¡Ah! Cuando los protestantes vienen a ayudar en la barca de Pedro, ahora sí van a llenar su barca para la salvación. Ahora sí van a pescar hombres para Dios. Ahora sí van a hacer el trabajo que tenían que hacer. Mientras tanto, perdieron el tiempo. Mientras tanto, estaban en la barca de Petronilo, de Pánfilo, pero no la de Cristo. Cuando vinieron a ayudar a los apóstoles, que es donde estaba Pedro, ya también llenaron sus barcas. Se unieron. Un solo rebaño bajo un solo pastor. San Lucas teológicamente nos está diciendo que es necesario que los católicos le prediquen a los protestantes para que vuelvan y entonces podamos pescar hombres para Dios. Sí. De tal manera que se hundían. Mucho. Viendo esto, Simón Pedro, aquí viene otra enseñanza teológica. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Que escuchen todos los protestantes lo que viene. Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Protestante, ustedes no fueron los que descubrieron América.
Ustedes dicen, es que el Papa es un hombre pecador. Ay, sí, descubrieron América. Es que los curas son pecadores. Ahí descubrieron América. Ahí está en la Biblia. Que Pedro reconoce que él es. Apártate de mí, Señor, no soy digno. Estoy en la barca tuya. Soy el capitán de la barca, pero no soy digno. Soy un pecador. Y a ver, Jesús le dice, pues bueno, Pedro, como usted es un pecador, lo voy a tirar al mar para que se ahogue y voy a llamar a los protestantes, a la otra barca para que sean ellos. No, me voy con la otra barca. No. A pesar de que Pedro es un pecador, Jesucristo quiere que siga dirigiendo su barca, su iglesia. Pongan cuidado que Jesús no le dice, porque eres un pecador, lárguese de aquí. Me voy con la otra barca, con la de los protestantes, porque en eso no hay pecado. No, pongan cuidado lo que dice Jesús. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Los apóstoles acompañaban a Simón. Él es el capitán, pero los apóstoles lo acompañan. Son compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, pongan la lupa, háganle zoom, van a descubrir que era un ejemplo, pónganlo así, una enseñanza teológica, como una especie de parábola para que entendamos mejor lo que le estoy diciendo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, rema mar adentro, tira las redes para pescar, y pescaron mucha gente. Aquí viene la explicación, ahora el mandato. Primero un ejemplo y ahora el mandato. Jesús dijo ¿a quién? pero Jesús dijo a Simón. ¿Se acuerda que le dijo a Simón, rema mar adentro y tira las redes a la derecha? Y Simón le obedeció, sacó muchos peces y llamó a los demás. Ahora ya no lo va a mandar a pescar. Ahora va a hablar claramente que va a ir a pescar a los hombres. Volvió a dirigirse a Simón, no a los demás, porque Simón es el capitán de la barca. Le dijo a Simón, exclusivamente a Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas a lo que digan los protestantes. Yo lo envío desde ahora a pescar en la barca de la iglesia a muchos hombres. Y si los protestantes quieren también pescar, deben venir a ayudar. Y si no, no podrán pescar. Hombres para Dios. Podrán pescar hombres y mujeres para quitarles el diezmo, como ustedes lo ven. Pero no pescarán hombres para Dios. Jesús entonces le da el encargo a Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Quién que tenga amor a la verdad me puede gritar a mí que Pedro no lo nombró Jesús pescador de hombres? ¿Quién me puede decir a mí que Jesús no le dio esa autoridad a Pedro de pescar hombres dentro de la barca de Pedro, que es la iglesia? ¿Quién me puede gritar a mí que Jesucristo no está en la barca de Pedro, donde Pedro está pescando hombres, porque cree en la palabra de Dios? Ahora comprenden por qué yo soy católico y no soy protestante, porque no quiero estar en la barca del lado, sino quiero estar en la barca donde está Pedro, pescador de hombres. Así es que los protestantes se quedaron con la gana de que el cura Toro se metiera a pastor protestante. ¿No leyeron ustedes el mensaje que sacaron por internet los protestantes? El cura Toro se metió ahora a pastor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco.
Yo, protestante, nunca me voy a ir a la barca de al lado. Me quedaré en la barca de Pedro, porque yo escudriño las Escrituras y he leído el mensaje teológico que San Lucas le dio al mundo entero. Es la barca de Pedro donde está Cristo y ahí vamos a pescar hombres para Dios. ¡Qué maravilla! Quédense en la barca, no se salgan de la barca de Pedro. Sí. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron para ser pescadores de hombres. Ahora, ¿se acuerdan cómo terminó el libro de Isaías en la lectura de hoy? ¿Quién irá? Aquí estoy yo. Yo quiero ir, Señor. El Señor nos invita a ser pescadores de hombres y nos pregunta, ¿y quién quiere ir? ¿Quién quiere ser pescador de hombres? Y no le está preguntando a las mujeres. No está hablando de esa manera, está hablando de otra manera. Y ahora escuchen, hermanos, lo que Pablo dice en primera de Corintios capítulo 15, que era la segunda lectura. ¿Se acuerdan de la segunda lectura? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Van a escuchar lo que dice Pablo. En sintonía con Pedro, desde la Reina Valera. Escúchenlo. ¿Qué dice Pablo? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. México. He venido como sacerdote del Dios Altísimo a predicarles el Evangelio de Cristo. Ese que Jesucristo predicó desde la barca de Pedro. Ese que Jesucristo mandó a Pedro a predicar para ser pescador de hombres. He venido a México a predicarles ese Evangelio. El mismo que predicaron los apóstoles. Y así como lo hizo Cristo, y así como lo hicieron los apóstoles, hoy yo como sacerdote del Dios Altísimo vengo a predicarles la palabra de Dios para que vengan a la barca de Cristo. Miren lo que dice, repítanlo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron. El cual espero que ustedes hayan recibido. ¿Recibieron? En el cual también perseveran. Espero que perseveren. Paren la oreja, ¿qué pasa si perseveran? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Soy qué? Sois salvos. Si ustedes reciben el evangelio que les he predicado, protestantes, si ustedes hoy reciben el evangelio que les he predicado, seréis salvos. Porque el Señor ha mandado a su iglesia a pescar hombres para la salvación. Seréis salvos si ustedes se mantienen en el evangelio, si no lo cambian, si no se salen de esa barca para irse a otra barca. Seréis salvos. Paren la oreja. Si no creísteis en vano. Si no creen el evangelio que les he predicado, ustedes protestantes que me escuchan, han creído, pero han creído en vano. ¿Por qué en vano? Porque le creyeron lo que decía fulano pastor, pero no le creyeron a la palabra de Dios. Protestantes que me escuchan, ustedes tienen una fe muy grande y les felicito. Donde no estoy de acuerdo es que están creyendo en vano. Porque ustedes creen más firmemente en lo que enseña su pastor, que son mentiras, que los católicos que tienen la verdad. Tienen la verdad y no creen. Y ustedes que tienen la mentira sí creen. ¡Uy, qué bonito, protestantes, que ustedes vinieran a creer en la verdad y que fueran firmes y predicaran la verdad! ¡Qué bonito sería! Porque ellos creen más en la mentira que los católicos en la verdad. Y por eso vienen a pescar a los católicos. Porque los católicos no han creído en la palabra de Dios. Porque les entra por aquí y les sale por aquí. O porque no tienen tiempo, porque están muy ocupados y no pueden leer la Biblia ni tienen tiempo para perder.
Ustedes se salvarán si perseveran en ella. Y si no, han creído, sí han creído, pero han creído, esa es la tristeza, la amargura, y ese va a ser el infierno más grande de los protestantes cuando se mueran, al descubrir que creyeron muchísimo, pero creyeron en vano. Creyeron en el coco. Creyeron. ¿Usted se da cuenta que el niño cree en el coco? Dice que un niño iba a comprar, un señor iba vendiendo nieve, helados. Y llegó y le dijo, señor, ¿tiene helados? Sí. ¿Y tiene helado de coco? Dijo, sí. Creían en eso. Creían eso. Firmemente, en el coco. Así los protestantes andan creyendo en el coco. Si no me meto a protestante, me voy para el infierno. Está creyendo en el coco. Les engañaron, está creyendo en vano. Sigue. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Protestantes, oigan cómo es que tiene que predicarse, oigan. Que Cristo... No, otra vez. Porque primeramente... Protestantes, lo primero que ustedes tienen que tener presente para predicar, otra vez. Porque primeramente... Lo primero que tienen que tener presente. Os he enseñado... Hay que enseñar lo que asimismo recibí. No hay que enseñar lo que a usted le dé la gana, protestante. No hay que enseñar cosas modernas, doctrinas nuevas. Hay que enseñar lo que otros han enseñado y que nosotros hemos recibido. Porque ustedes son como extraterrestres que cayeron en el año 1520 a la Tierra. Y ya llevaba la doctrina de la Iglesia Católica 1500 años de haberla predicado Cristo y los apóstoles. Y ustedes vienen como extraterrestres. Y cae Martín Lutero y comienza a enseñar la doctrina protestante que antes no se enseñaba. Y de ahí el diablo va trayendo extraterrestres cada día para que funden nuevas sectas con nuevas doctrinas. No están enseñando lo que le enseñaron. Están enseñando lo que a ellos les da la gana. Y dice Pablo, lo primero que tengo que tener presente es que debo enseñar lo que a mi vez yo he recibido. La santa tradición. Y ellos recibieron también la sabiduría contenida en el libro de sabiduría. Pero lo quitaron. Que ellos le quitaron. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. A ver, a mí me encanta, ya donde Luis me lleva, acá. Oiga, cuidado. ¿Qué fue lo que enseñó? Dale, otra vez. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Después, que Cristo murió por nuestros pecados. También lo creemos nosotros, ¿se acuerda? Cristo murió por nuestros. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. También lo creemos. Y que resucitó. También lo creemos. Pero mire, paren la oreja. Protestantes, pongan la lupa. Que hay que creer. Que Cristo murió, que Cristo resucitó. Pero hay otra cosa más que hay que creer. Que Pedro es el capitán de la barca, pongan cuidado. Y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Cefas, Pedro. Dice Pablo que parte de la fe que debemos enseñar es que Jesucristo en primer lugar se le apareció a Pedro. ¿Qué está diciendo? Que Pedro sigue siendo el capitán de la barca, rema mar adentro. Y le reto a un protestante que me dé el capítulo y versículo donde la Biblia diga que Jesucristo se le apareció a Pedro. En primer lugar, como dice Pablo. ¿Se acuerda qué dice la Biblia? A María Magdalena.
¿Se acuerda que fue que se le apareció primero? Y dice la Biblia que otro día fueron y le avisaron allá, ya María Magdalena lo había visto, y fueron corriendo Simón y Juan. Y llegó primero Juan y vio la tumba vacía, pero no vieron al Señor. Y dice, ¿por qué Pablo entonces dice? Y que se le apareció primero a Pedro, a Simón, cuando la Biblia no lo dice. Teológicamente tiene una enseñanza, que Pedro es el capitán de la barca, y que cuando Jesús se fue a montar a la barca, le dijo a Pedro, rema mar adentro, se monta en la barca de Pedro. Cuando Jesús resucita, el primero, según San Pablo, no históricamente porque no está en la historia, el primero teológicamente en ver a Jesús es el capitán de la barca, Pedro. No históricamente porque no se puede comprobar con los evangelios que fue a Pedro el primero que se le pareció, pero sí se le puede comprobar que teológicamente, según Pablo, Pedro es el primero, y hay que enseñarlo. Pablo dice, y esto es lo que yo recibí y le enseño, que Cristo murió, que Cristo resucitó, y ¿qué más enseño? Que se le apareció en primer lugar a Pedro. Que los protestantes dicen no, y Pablo dice sí. Y después de Pedro, Y que apareció a Cefas y después a los 12. después a los 12. ¿Por qué Pablo no dice que se le apareció a los 12? Porque eso es lo que dice la Biblia. Si usted lee Juan 20, 19 y Juan 20, 26, usted verá que dice, estaban los apóstoles reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y viene Cristo y se presentó en medio de ellos. ¿No lo han leído? Sí. Léanlo. Está en Juan 20, 19 y Juan 20, 26. 8 días después. Pero Pablo dice, primero se le apareció a Cefas, a la roca, a la piedra, al capitán de la barca, y después se le apareció a los 12. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que teológicamente Pedro es el jefe de la iglesia, que Pedro representa a los apóstoles, que primero se le presentó a Pedro, no dice primero se le presentó a los 12 y después a Pedro, no, primero a Pedro y después a los 12, superioridad de Pedro sobre los 12. Sigan. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice Pablo, después se me apareció a mí como un abortivo. De último, respiren profundo. ¿Por qué Pablo dice, se me apareció a mí que soy como un aborto, un abortivo? Paren la oreja. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué Pablo es el más pequeño de los apóstoles? Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo no es digno de ser llamado apóstol? Listo con la cámara. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¡Pácata! Todo aquel que persiga la iglesia de Dios es indigno de llamarse. Es el último de los apóstoles y es un aborto. ¿Sabe qué significa aborto? Que antes de nacer ya está muerto. ¿O no? Si lo miramos, ese es el pecado mortal de los protestantes. El perseguir a la iglesia de Cristo, donde dice el mismo Pablo, está Pedro en primer lugar, que Cristo se le presenta, y después los 12. Y él perseguía a esa iglesia donde Pedro iba capitaneando la barca, por mandato de Jesús, que le dijo, va, sé pescador de hombres. El pecado de los protestantes no es el de tomar a lo mejor o el de robar.
tampoco tendrán el pecado de bailar pegado, porque se cuidan de eso. Pero no se cuidan del pecado que dice Pablo de perseguir a la iglesia de Dios. Y por eso son un aborto. Están muertos antes de nacer. Están muertos en vida. Y andan diciéndole a la gente, vente conmigo y serás salvo. Dice Pablo, no, no serás salvo. Eres un aborto, indigno de llamarse apóstol. Por perseguir a la iglesia de Dios, diciendo que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Y Pablo lo reconoce públicamente. Y Pablo se convierte precisamente, ¿cuál fue la conversión de Pablo? Que perseguía a la iglesia y ahora ya no la persigue, se integró a la iglesia. Por eso dice Jesús que se montó en la barca de Pedro, pescaron y le dijeron a los otros, vengan, vengan. Pablo se integró a la iglesia. La perseguía, ahora se integró. Cuando perseguía a la iglesia era un aborto. Protestantes, escuchen, cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo era un aborto. Cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo era el último de los apóstoles. Cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo no merecía llamarse apóstol. Óiganlo de nuevo, óiganlo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿No era el aborto no tanto? Sigue. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo. Como a un abortivo, protestante, escuche quiénes son los abortivos. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ustedes, protestantes. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Ustedes, protestantes, no son dignos de llamarse cristianos evangélicos. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese es su pecado y el mundo entero ha de saber que ese es el pecado de las sectas, perseguir a la iglesia de Jesucristo, como Pablo, y deben convertirse. Y no pueden decir que nadie se lo dijo, porque yo soy muy chismoso, yo soy, dice en Venezuela, muy sapo. Y el día en que lleguemos a la presencia de Dios, el protestante va a decir, Señor, pero nadie nos dijo que perseguir a la iglesia eso era un pecado mortal. Yo voy a decir, mentira. Están en las redes sociales, busquen a YouTube y pongo a uno de esos pastores que les gusta el Google a buscar donde está el padre Luis Toro y donde se los dije con claridad, pero que no hicieron caso. Es un pecado grave perseguir a la iglesia de Dios. Repita lo último que leyó. ¿Puedes perseguir? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? A la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias? ¿Y cómo se persigue a la iglesia de Dios? De varias maneras. Uno, diciendo la iglesia católica de la gran prostituta, la gran Babilonia. Dos, ¿cómo se persigue a la iglesia de Dios? Diciendo, Dios no tiene ninguna iglesia. Así se persigue la iglesia de Dios. ¿Cómo se persigue la iglesia de Dios? Diciendo, la iglesia no salva. Así se persigue la iglesia de Dios. ¿Cómo se persigue la iglesia de Dios? Diciendo, todas las iglesias son iguales. Así se persigue la iglesia de Dios. Diciendo, ninguna iglesia es importante. La iglesia no es importante. Así se persigue la iglesia de Dios. Y dice Pablo, y yo perseguí a la iglesia de Dios. Si los protestantes dicen que Dios no tiene iglesia, ¿cómo Pablo la perseguía? Si la iglesia, si no es un pecado perseguir a la iglesia, ¿cómo Pablo sí pecó por eso? Repítalo y sigue. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios. Pero por gracia de Dios, ustedes van a ver que lo mismo hoy, estas hermanas que van a volver a la iglesia católica es por gracia de Dios. Yo no les puse un revólver en el pecho, tampoco les arrastré, les obligué, libremente, ustedes lo vieron. Por gracia de Dios, soy lo que soy. soy lo que soy. Y su gracia
no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano, ni para con Pablo, ni para con estos hermanos que se convirtieron. Antes he trabajado más que todos ellos. Repítalo. Antes he trabajado más que todos ellos. Por tercera vez, oiga. Antes he trabajado más que todos ellos. Cuando un protestante se convierte a la iglesia de Cristo, trabaja más que todos los católicos unidos. Vean ustedes, por ejemplo, a este hombre que era protestante y volvió a la iglesia, ¿cómo que es? Fernando Casanova. Miren, lo admiro. ¿Y cómo está dándole con todo? ¿Cómo? Scott Hahn también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Scott Hahn y Scott Hahn. ¿Y quién? Grody. Bueno, todo esto, ustedes se dan cuenta que esos hombres están trabajando y ellos mismos, escuchen sus reflexiones, y ellos mismos dicen, ¿pero qué pasará con los católicos? ¿Están dormidos? Y me gusta cuando Fernando Casanova dice que él como que llega a pensar, ¿será verdad que estoy en la iglesia de Cristo? Porque miren, toda esta gente está dormida. Y dice, menos mal que estoy convencido que esta es la iglesia de Cristo. ¿Esta es la iglesia de Cristo, verdad? Sí. Y él mismo se responde, ¡sí! Me gusta eso de Fernando Casanova. Pero es que está escrito que cuando un protestante toma conciencia de que era un aborto indigno de llamarse apóstol por perseguir a la iglesia de Cristo y se integra a la iglesia de Cristo, a ese no lo para nadie. Ese se vuelve un católico decidido, firme, fuerte. Más bien la gente le dice, usted se volvió fanático. Más bien le estorba. Y él dice, no entiendo por qué los católicos están dormidos. No los entiendo. Eso es lo que dice Pablo, repítalo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Un protestante que vuelve a la iglesia católica trabaja más que los otros que están en la iglesia. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, yo no me voy a alargar hoy. No me voy a alargar. Porque yo sé que ustedes están llevando sol. Pero hoy yo quiero públicamente recibir en la iglesia católica y que quede registrado, que quede grabado, las ovejas que habían sido dispersadas por los lobos y que han vuelto a la iglesia católica. Para que vean que se puede ser pescador de hombres en el siglo XXI, cuando predicamos la palabra de Dios. Invito pues a las hermanas que volvieron a la iglesia católica anoche y que están aquí presentes, que regresen, vengan para acá para el frente porque la vamos a recibir en la iglesia de Cristo. Vengan, no le voy a hacer nada, solamente la voy a recibir. Vengan los que pertenecían a otra iglesia y decidieron volver a la iglesia católica, pasen aquí al frente que lo vamos a recibir. Venga, venga, ¿dónde están? Allá. Una. ¿Dónde están las otras? La otra muchachita que habló conmigo anoche no vino. Allá viene la niña que habló conmigo, muy bien. Los que estén presentes y quieran volver a la iglesia, habiendo sido una secta, lo vamos a recibir. Si todavía no quiere volver a la iglesia, quédese ahí, no hay ningún problema. Algún día vuelva a la iglesia, bendito Dios. Pero hoy, como Pablo, estas hermanas van a volver a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, Dios me ha elegido para ser misionero de la misericordia, enviado por el Papa, que representa a Pedro, que guía la iglesia, la barca mar adentro. Y el Papa nos ha mandado a tener misericordia con el mundo y a predicar la misericordia. Y misericordia es ser capaz de predicarle a los protestantes que van por un camino desviado, equivocado,
no por maldad. Y aquí estas hermanas que no por maldad eran protestantes, por error, porque eso fue lo que le enseñaron. Pero que lograron por la misericordia de Dios y también porque Dios me ha mandado a ejercer su misericordia como lo mandó el Papa, a tener misericordia de los seres humanos y predicando su palabra con la misericordia de Dios que los quiere salvar, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Ahí la misericordia de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad. Llegaron al conocimiento de la verdad y hoy se van a integrar en la iglesia. Y la iglesia nos enseña que para integrarse en la iglesia deben profesar públicamente el credo, donde renuncian al pecado, sobre todo el pecado de apostasía, díganlo. La apostasía. Apostasía. Y vuelven a la iglesia de Cristo. Y yo como sacerdote del Dios Altísimo lo voy a recibir de nuevo dentro de la iglesia. Por eso les invito, hermanos, a que hagamos un momento de oración delante de Dios. Señor Dios, quiero darte gracias como sacerdote porque has querido rescatar a estas hermanas del error, de la mentira, del engaño, para que conocieran la verdad y viniesen a la barca de Pedro donde estás tú. Gracias, Señor, por estas hermanas que han escuchado tu palabra. Te pido también por todos los que van a escuchar la palabra a través de las redes, para que vuelvan a tu iglesia. Hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Bendito sea. Ahora estas hermanas públicamente, Señor, van a hacer la renuncia al pecado y la profesión de fe. Les voy a preguntar a ellas y a ustedes también. Ellas responden por ellas y ustedes responden por ustedes. Hermanos, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio. Sí, renuncio. Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. Sí, renuncio. Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Sí, renuncio. Sí, renuncio. ¿Renuncian al pecado de la apostasía? Sí, renuncio. Sí, renuncio. Sí, renuncio. Ahora les voy a pedir la profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Sí, creo. Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. Sí, creo. Sí, creo. Hago un paréntesis. No tenemos que meternos a protestantes para confesar con nuestros labios que Cristo es el Señor. Ya lo hicimos. Le pregunté que si creían que Cristo era nuestro Señor. Cuando un protestante le diga, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y serás salvo, dígale, vaya a misa y verá que todos los domingos lo hacemos. Ya lo hago como católico. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. Sí, creo. Sí, creo. ¿En la Santa Madre Iglesia Católica? Sí, creo. Sí, creo. Sí, creo. ¿En la comunión de los santos? Sí, creo. Sí, creo. Sí, creo. ¿En el perdón de los pecados? Sí, creo. Sí, creo. Sí, creo. ¿Creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Sí, creo. Sí, creo. Ahora repitan conmigo todos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aplauso para nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho volver a su iglesia a estas hermanas. Bienvenidas a la iglesia. Pueden volver a su sitio. Gracias. Y las que no tuvieron hoy la decisión firme de volver a la iglesia, cuando vuelvan deben hacer la profesión de fe dentro de la iglesia y buscar el sacramento de la confesión, pidiéndole a Dios el perdón de los pecados.
especialmente el pecado de apostasía. Ahora vamos a hacer la oración de los fieles. Hermanos, Dios es nuestro Padre, Él está dispuesto a escucharnos. Elevemos nuestra súplica ante todo por la Iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas y todo el pueblo santo de Dios, para que montados en la barca de Pedro, donde está Cristo junto a ellos, podamos remar mar adentro y ser pescadores de